pero luego me impactó mucho la implementación técnica que tú planteas. Estaba pensando en el texto de Bergeret de la violencia fundamental, ¿no? Algo que está más allá. Bueno, creo que la traducción es la violencia fundamental, donde él habla de un elemento anterior al Edipo, que es lo que tú hablas un poco, que detrás del Edipo puede haber realmente no ese juego de rivalidad, sino un elemento básico de agresión y de violentación del niño por parte del padre. En última instancia, el mito habla de eso, ¿no? Edipo fue intentado matar en última instancia, ¿no? Luego también estaba asociando todos los conceptos de Meltzer sobre los estados sexuales de la mente, creo, me recorrían cuando tú hablabas de ese lugar que ocupa este no representable, no figurable, no solo en la psicosomática, sino también en la interpretación de las perversiones. Creo que hemos tenido una jornada donde algunos autores nos hablaban de esto. Y luego me impactó lo que dices tú, Pepe, que es cierto, si lo tomamos así, o en mi redefinición ahora, que el psicoanálisis relacional, en última instancia, si se manifiesta como un psicoanálisis contemporáneo, empieza a darle importancia a los aspectos de la música y no de la letra, de lo que podría producir un verdadero cambio en el sujeto, que es el elemento ligado al título del artículo que tú mencionaste de Freud, de construcción de psicoanálisis, de algo que para nosotros es caro en nuestra conceptualización, que llamamos la clínica como un espacio de creación. ¿Creación de qué? Y siempre en última instancia lo que debe apuntar en todos, con la creación de un nuevo objeto, en última instancia. El New Beginning no se da por un insight ligado a la letra, sino adquirir una nueva posibilidad de nombrar la musicalidad, y la musicalidad con otro, es decir, ahí aparece el gran tema del lugar que redefine la presencia, esa presencia que tú marcas de co-creación. Y también pensaba en lo que la compensación a lo que tú conceptualizabas como pasión de muerte, ¿no? Él describió perfectamente cómo no podemos hablar de una pulsión de muerte, sino cómo se construye esa autodestrucción como un elemento pasional frente a la desesperación de la supervivencia. La autotomía, ¿no? Dice. Esa autotomía, ¿no? Entonces nos implica también trabajar la no primariedad de una pulsión, sino el efecto que tú mencionabas en tu artículo, de esos efectos de pasión de muerte, ¿no? Y termino recordando un texto de una poeta llamada Pilar González España, que citamos mucho, que ella define la creatividad así, dice: creatividad, construir placer con los escombros del dolor. Entonces a mí me parecía que ese era casi el objetivo analítico planteado, ¿no? Es decir, poder encontrarse un otro que en última instancia recoja esos pedazos dolorosos para transformarlos en principio de placer. Pero tiene que ser una co-creación, y redefine también técnicamente, mi aporte grande, el lugar de la contratransferencia también. Por eso hay varios asuntos en juego ahí. El lugar a través de esa contratransferencia y de ese acto participativo con el paciente. Cambia la distancia, ya no podemos hablar de relación o de vínculo transferencial, sino una participación activa, comprometida. De ahí la inevitable necesidad de la salud del analista para ejercer esta profesión, porque va a tener que lidiar con sustancias muy tóxicas, ¿no? Y de ahí se podría producir un elemento de creación. Por lo tanto, fíjate que lejos de la concepción de Riquet de la hermenéutica, ¿no? de un psicoanálisis traductor, sino de un psicoanálisis constructor, creador de novedades que antes no estaban, ¿no? Como hablaba Goldblechman a veces, la sensación de poder no modificar el inconsciente, sino crear en el inconsciente, en este caso cosas que no estaban, y no solamente crearlas, sino también crearle la calidad inconsciente, ¿no? Que hasta ahora no lo era, poder lograr inclusive reprimirlo, ¿no? Me pareció muy curioso todo el espectro de redefinición a partir de que eso es psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Eso entonces estamos hablando y entendiendo mejor de qué va el asunto, ¿no? Gracias a todos estos conceptos que Luis hoy nos trae. ¿Por qué no, hombre? Como antes decía, lo que se recuestiona la técnica por apoyarlo más. Por ejemplo, viéndote a ti, el concepto de neutralidad. Bueno, yo nunca he creído sobre la neutralidad, ya sabes tú, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso de ser neutral? Es que además es no una caigo en la cuenta. Es una traducción de Strachey. Es una habla de indiferencia, ¿no? Indiferencia.
Pero si existe tal neutralidad, eso es, así no se llega a ese material no reprimido que tú llamas, ¿no? Es decir, es necesario un ambiente de calidez, un ambiente de proximidad, ¿no? Y que hay que desterrar en la técnica muchas cosas, ¿no? O el tener en nuestra teorización flotante, como lo llama Pierre Lanier, que el sueño es una realización de deseo para estar atento a los aspectos traumatolíticos. Porque siempre un sueño tiene 200 ángulos de visión. Freud eligió el del sexual, ¿no? Pero parece previo a este otro, donde el sueño figura de alguna forma recibido y por donde, como dicen los botellas y como dicen tú, se puede llegar a la figurabilidad, ¿no? Bueno, sí, que es un proceso, ¿no?, de transición, ¿no? Representado a lo figurable, ¿no? Estaba pensando en el sueño este que describe Ferenczi en el diario clínico, que es esta persona que va en un autocar y entonces de repente él empieza a conducir el conductor como un loco, entonces empieza a volcar el autocar, ¿te acuerdas? Y entonces cuando termina de volcar aparece por allí y se encuentra cuerpos despedazados, pero él sale vivo, ¿eh? Y lo que siente es un dolor terrible en la oreja de un cristal que tiene clavado. Entonces, ese aspecto, ese dolor físico en la oreja, es la clave que dice Ferenczi, ese es el aspecto del sueño primario. El sueño secundario es que él se salva, ¿no? Y que, bueno, el deseo del sueño es yo no me he muerto, ¿eh? Pero lo que queda como un aspecto a afrontar es qué representa ese dolor, que queda incrustado y fijado somáticamente en el pabellón auricular. Entonces, bueno, podría ser cualquier cosa, pero es una cosa somática. Qué importante lo que dices, porque me gusta, fíjate que ese intento traumatolítico de darle un mínimo de letra, porque de esa sensación podría pasar directamente a otro paso, que es una patología de la oreja o una somatización directa actuada sobre el lóbulo de la oreja. Claro. Un grano así o un tumor, ¿no? Claro. Por eso algunos psicosomatólogos, como Claude Smatja, están ahora, recientemente, muy interesados en la obra de Ferenczi. Pero, en fin, un poco por ratificar lo que estamos diciendo. O sea, yo creo que venimos ahora además de un congreso sobre Ferenczi los dos, en Toronto, bastante interesante. Yo creo que la figura de Ferenczi cada día cobra más interés por los aspectos que menos se han jaleado, curiosamente. Por ejemplo, Ferenczi propone una y otra vez la necesidad de organizar la metapsicología de los aspectos mentales del analista en sesión. O sea, es decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona la mente de un analista cuando está trabajando con un paciente? Construyámoslo metapsicológicamente, no fenomenológicamente. ¿Qué son las teorías del analista? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué el analista se decanta por una interpretación, una construcción, un gesto, un silencio y no por otro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo determina? Esa es una idea que Ferenczi preconiza constantemente, ¿eh? Y luego, yo creo que el otro aspecto es la importancia que tiene la continuidad. Justamente Ferenczi, que se dedicó a la técnica activa durante tantos años y a interrumpir los tratamientos con imposiciones, ¿no? No se puede usted tocar aquí, no puede usted hacer esto, no se puede casar hasta que no termine y tal. Justamente la verdadera revolución de Ferenczi está en las contraindicaciones de la técnica activa y fomentar una técnica que se basa en la prolongación del análisis, ¿no? Incluido el del propio analista, en una actitud de humildad, en una actitud de paciencia y de ofrecer al paciente una continuidad. Eso es, a mí me parece esencial, ¿no? Y ahí sí que
creo que hay una conexión con Winnicott absoluta. Porque, claro, como todo se desvirtúa, ¿no? Parece que Ferenczi dijera, como Winnicott, ¿no? Es que hay que cuidar al paciente y abrazarle y cosas así, y nada más lejos de la realidad, o sea, no, para nada. Lo que Ferenczi, de alguna forma, pone el grito en el cielo es de que el mayor escándalo de los analistas está en no socorrer al paciente, en no socorrerle, o sea, en una falta de socorro, de acogida, de auxiliarle, ¿no? Bueno, todos sabemos, hay analistas que no escuchan, hay analistas que están en su rollo, que pasan las sesiones como si fuera un acto de funcionariado. La cuestión de Ferenczi es que él se implica. Esa es la diferencia, se implica hasta sus últimas consecuencias. Entonces, claro, él va descubriendo cada vez los aspectos escandalosos que tenía un tipo de manejo psicoanalítico basado yo qué sé, en dar clases o en hacer terapias de apoyo disimuladas donde los analistas ni se implicaban ni nada, simplemente les decían a los pacientes lo que tenían que hacer. Y justamente él le da la vuelta a todo eso. Lo que pasa es que es fácil luego hacer una caricatura, ¿no? Esa lectura, yo creo, y Pepe la hace de forma estupenda, tan cuidadosa y tan fina de los últimos años de Ferenczi, yo creo que le hacen aparecer como lo que tú decías, como un autor absolutamente imprescindible. Me gusta mucho cómo acababa el trabajo en Buenos Aires. 21, o el psicoanálisis, ¿sería con Ferenczi, no ferenciano, o no sería? Ferenciano no, porque dice Falcher, ¿te acuerdas? Que no es ferenciano decir de alguien que es ferenciano. En ese sentido, Ferenczi es muy abierto a todo tipo de cosas, pero Ferenczi tiene que estar en algún lado del desarrollo. Continuar con esta interpretación, ¿no? Bueno, sabemos que sobre todo pueden ser las interpretaciones extratransferenciales, pero a mí hay un autor sueco que es Kilimo, que seguramente que hace un tipo de intervención, él habla de intervenciones afirmativas, ¿no? Y lo que intenta es que el paciente sienta que es visto y oído para confirmar su existencia, algo que en este tipo de pacientes es muy frecuente, no hay un núcleo existencial que ellos hayan podido, por el tema de lo del desarrollo, ¿no? En un momento crucial del desarrollo, incluso nada más recién nacido, le separan de la madre y bueno, ahí ya empieza, hay una serie de registros, incluso en el sistema nervioso autónomo, no solamente a nivel de memoria emocional, ¿no? Y claro, todo eso emerge de una manera que bloquea esa integración del yo, ¿no? Lo obstaculiza, y el paciente en muchas lagunas, pues parece como que André Green habla de que dice, hay como una transferencia ausente, dice, está ahí pero no hay quien recoja esas interpretaciones que hace el analista, dice, o sea que, y a mí este autor Primo me parece que abre una línea muy interesante en la técnica con este tipo de intervenciones afirmativas, porque efectivamente con estos pacientes, además de las construcciones y de las interpretaciones extratransferenciales, y bueno, y la cualidad del analista, que eso por supuesto es imprescindible, esa disponibilidad que tiene que ponerse emocional de manera especial, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto pues no hay mucho más, y luego tampoco toleran la frecuencia de las sesiones, porque hay dificultad para que puedan tolerar, lo viven muchas veces como una intrusión, como una angustia de intrusión. En caso de que sean 2 sesiones, hay que procurar manejar el encuadre también un poco a la medida de cómo ellos toleran esa angustia, ¿no? O sea que sí que hay complejidad en el manejo ese de la técnica. Yo quería volver un poquito al sueño y preguntarte dos cuestiones. Leyendo tu trabajo de Centro Analítica del Sueño, me vino un trabajo que cuando lo leí hace muchos años me encantó, que es el de cierrar los ojos, de se lo va a cerrar los ojos, se lo va a cerrar los ojos. Y haces alguna unión, y luego la escisión que planteas en la visión traumatolítica de los sueños, con toda la escisión que llevó, además, ese sueño de Freud, la evocación que le hace, más luego la no publicación. Bueno, en tu trabajo se
desearía sobre una teoría de la seducción. Sí. Y luego después el hecho de que no se publicara, que apareciera después. Y una segunda cuestión, tu opinión, pues, si es que tienes algo, sobre los sueños lúcidos. Toda esta línea que se está abriendo ahora mismo de la inducción de los sueños lúcidos. Y si habría una línea ahí que iría en lo traumatolítico más allá del sueño dejado a su devenir. ¿Cómo sería tu idea de los sueños lúcidos? La idea de los sueños lúcidos es una cuestión que está siendo estructurada en el que trata de inducir esta parte de sueños lúcidos. Se está haciendo de todo, desde un poquito más allá de meditaciones, pero hay una cuestión que yo cuando volví la primera vez, fue una experiencia personal. Yo un día, soñando, pues decidí cambiar el sueño. Claro, el límite de si estoy dormido o no estoy dormido, si es una alucinación hipnagógica, hipnopómpica, todo ese límite me parece bastante interesante, pues un límite para poder trabajar, lo que no sé cómo. Pero quería saber si a ti te parece, si tenías algo, se podía ir. No, pero me parece muy interesante. Tú fíjate, hay un texto de Ferenczi del 4, creo que es las fantasías inducidas. No los sueños, pero las fantasías inducidas. Era un tipo de técnica que formaba parte de la nomenclatura de la técnica activa, ¿no? Que iba más allá de prohibir, ya se trataba de inducir, como en el sentido de que tal vez el paciente carecía de determinadas configuraciones y el analista se las prestaba o le pilotaba de alguna forma para... Eso formó parte de esa actitud de Ferenczi que duró hasta el 26. Pero algo hizo cambiar justamente esa idea por justamente la contraria, que fue la de la indulgencia y la de la permisividad total, o sea, decir, la de dejar que el paciente sea el que conduzca todo. O sea, abandonar cualquier tipo de posición inductora. Lo digo en el sentido siguiente, fíjate, y es una de las conexiones que tiene con Winnicott. Los dos coinciden en que el peor analista es el analista que sabe demasiado. Y que para poder ayudar al paciente hay que tolerar no saber y saber que no se sabe en la sesión. Por eso decía que es importante lo de la metapsicología de los procesos internos del analista en sesión, ¿no? Porque soportar que no se sabe es muy importante para el paciente, ¿no? Es decir, estar a oscuras, estar sin saber, estar sin entender en un momento determinado, puede permitir que el paciente sea capaz de tener una reacción que podría ser parecida a la generación de un sueño. Lo que está claro es que si el analista está siempre encima, diciéndole qué es todo y explicándole todo y dándole cuenta de todo, ese movimiento no puede surgir. O sea, termina con la creatividad del paciente. Entonces, yo creo que el aspecto de la función traumatolítica de los sueños, por volver a la segunda cosa que decías, yo creo que es un tema que está todavía por explorar mucho. A mí me interesa mucho lo de Garma porque bueno, siempre hemos sostenido con Pepe esta idea de que cuando vino Ferenczi aquí a Madrid a dar la conferencia, después el único que hizo caso de lo que dijo Ferenczi fue Garma y se fue a analizarse con Reich. Pero lo que le cae entre manos es este texto que tú dices, porque justamente en ese momento se estaba tratando de preparar ese congreso que nunca se hizo. Y probablemente Garma hubiera ido, porque le pillaba cerca, pero no había dinero y fue la crisis del 29. O sea que, entonces, da la impresión, o a mí me han llegado noticias, de que Garma hizo una supervisión con Ferenczi epistolar. Y estoy detrás de ello, porque además ahora va a venir Carmen, la hija de Garma, aquí a Madrid, y bueno, voy a volver a intentarlo. No tendría nada de particular, se hacían supervisiones epistolares, pero la conexión está en que justamente mientras Ferenczi está batiéndose el cobre con este tema de la revisión, de la interpretación de los sueños, etcétera, Garma, el tema que escoge como primer asunto que le interesa son los sueños traumáticos, ¿no?
Y entonces de ahí para adelante una serie de autores han seguido en esa línea, y yo diría que este último libro, tú lo conocerás, de Jean-Michel Quinaudot, ¿cómo es? Los sueños que cambian página, que pasan página, que es reciente, bueno, habla justamente o recoge algunas de las consideraciones de Ferenczi sobre el aspecto traumatolítico. Con respecto al tema de Freud, bueno, ese es un tema que va a dar para largo. Ahora en Toronto salió el libro este de Bonomi, bueno, pues un corte y el comienzo del edificio psicoanalítico. Él ha trabajado mucho el sueño de Irma, más que el de Servat cerrar los ojos, el sueño de Irma, y él entiende que ahí está la clave de muchos de los cambios de Freud con relación a todo el tema de la seducción y del trauma, porque justamente esta chica casi se muere de una hemorragia, ¿no? Precisamente por la famosa operación quirúrgica, ¿no? Entonces ahí está todo el aspecto traumático, ¿no? O sea, hay muchísimas ideas, ¿no? Cuando invitamos con la asociación, la AMPP y con la Escuela de Niños y Adolescentes, trajimos a Stefano Bolognini en una de las jornadas que tenemos en ese triunvirato que llamamos. Y Stefano Bolognini dijo algo que hoy me entusiasma también en lo que dices, y sobre todo siempre reivindica cómo entendía el psicoanálisis Ferenczi y cómo esto y por qué nos apasiona, ¿no? Y si en todo caso alguien tiene dudas, decir esto es psicoanálisis, ¿no? Y dice Bolognini, hay una manera de entender el psicoanálisis así. Hay psicoanalistas que se tiran al mar para conocerlo, en submarinos de alta tecnología, encapsulados en el submarino, conducen y van hasta altas profundidades del océano para conocer el océano. Y otros psicoanalistas se ponen un snorkel, unos plomos en la tripa, un bañador, y simplemente se tiran al agua. Entonces creo que ellos sienten mejor lo que es el frío, la temperatura de ese mar, y se involucran, ¿no? Sería la concepción. Estamos hablando de un psicoanálisis que implica una involucración apasionante por parte de nuestra tarea, ¿no? Además, agrego, siempre me pasa que cuando escucho a los maestros, a Pepe, a Luis, a veces cuando viene Fiorini aquí, realmente cuando Bolognini dijo que ese psicoanálisis es una pasión, ¿no? Pero una pasión de este tipo, ¿no? Que los maestros motivan, ayudan a saber de qué va, a seguir investigando, a volver al laboratorio de nuestra clínica, a seguir trabajando y pensando en todo lo que no sabemos, ¿no? En última instancia, que nos produce todo este movimiento. Siempre me entusiasma, me quedaría horas cuando había esa dupla que hacían ustedes en los seminarios. No, es que con Pepe llevamos muchos años en esta pelea, ¿verdad? Desde distintos lugares, distintas posiciones, y mantenemos un recorrido y una historia común muy interesante y muy fraterna, diría yo. Hay un texto del diario clínico que a mí me parece muy emblemático, ¿no? Que es cuando Ferenczi dice cuando las lágrimas del paciente se mezclan con las del analista en una sesión, ¿no? Se produce una relación de solidaridad humana que solamente puede tener un parecido en la relación entre una madre y un hijo. Y creo que recoge muy bien la conmoción, el compromiso, la falta de petulancia y de arrogancia, ¿no? que llegó quizá a Ferenczi a poder transmitir, ¿no? Bueno, se juega algo, ¿no? donde se trata de salvarle a un paciente, ¿no? Jugándosela uno, o sea que entonces es tirarse al agua, pero sabiendo que uno va a ver si puede salvar a alguien, ¿no? A salvarle la vida, aunque eso implica una serie de riesgos, ¿no? Claro. Bueno, y es el título del diario clínico, sin simpatía no hay curación. Simpatía en el sentido no de ser simpaticón, ¿no? Sino de tener las pasiones
junto con el otro, ¿no? No sé si acertada o no, probablemente a lo mejor estoy equivocada, pero me da la impresión de que a Ferenczi se ha tardado mucho en reconocerle. ¿Cómo que se te da la impresión? No sé, pero es mi nivel de conocimiento como muy básico, ¿no? Pero sí que me parece que se ha tardado mucho y por lo que os escucho es un maestro de los más trascendentes ahora mismo para el psicoanálisis actual. ¿Y por qué se ha tardado? ¿Qué puede haber ahí influido? Porque es de los antiguos, ¿eh? No es moderno. El mayor interlocutor que tuvo Freud durante tantísimos años. Es lo que quiero decir, que no es de ahora, vamos. No. Contesta, Pepe. Se adelantó en muchísimas opiniones. Se adelantó. Ya que se adelantó. Ah, eso sí. Y por motivos políticos. También. Mira, una de las cosas que más Me conmueve a mí de Horacio Echegoyen es que justamente cuando le hicieron presidente de la IPA y se fue al despacho en Londres, dice, no, aquí falta la figura de un presidente. Y o ponen ustedes la foto o yo no acepto el mandato. Que era la foto de Ferenczi, que fue presidente en el año 18, ¿no? Entonces, dice, aquí falta esa foto. Sin esa foto yo no acepto. Y fíjate que él era kleiniano, ¿no? En fin. Es un hombre, siempre cuenta esa anécdota, pero yo creo que recoge quizá uno de los primeros gestos que empezaban a gestarse, ¿no? Pero vamos, Ferenczi fue denostado, excluido, denegado, apestado, un poco por obra de Jones. No solo de yo. No solo. Freud. De hecho, yo lo he descubierto hace poco, no lo había leído en la correspondencia con Jones, quien habla de que Ferenczi creía que hablaba con sus pacientes a través del Atlántico y que poseía el don de la telepatía, no sé qué, es Freud quien se lo cuenta a Jones. O sea, que cuando Jones publica eso en el 50 y muchos, está recogiendo en realidad palabras de Freud. Pero, o sea, en la denostación de Ferenczi jugó un gran papel Freud. Lo que no decía ahí es que juntos habían ido a